Y a las 6:29 de la tarde retomamos la noticia que enluta a Colombia. Hablamos del ataque terrorista del ELN en Aguachica, Cesar. Y es que en las últimas horas el comandante del ejército, el general Luis Emilio Cardoso, entregó nuevos pormenores de lo que sucedió precisamente el pasado jueves en la noche. Primero, se pronunció en su cuenta oficial de X, dando un mensaje de aliento a la tropa desde el batallón 27 en Aguachica, pero también dijo que los 7 cuerpos de los militares que fueron asesinados ya están en poder de medicina legal y que en las próximas horas se espera que ya puedan ser entregados a sus familias. Es muy preocupante el balance que entregó el general Emilio Cardoso, porque dijo que en esta base de entrenamiento había un esquema de seguridad con puestos avanzados de combate que estaban ubicados en la parte alta y que fallaron, que no sirvió esta contingencia o este esquema de seguridad que se tiene alrededor de la unidad militar, porque allí entró una volqueta que tenía no solamente cilindros, sino también de allí salieron los drones cargados con explosivos, y que el ataque fue hecho por 2 personas y que solamente tardó 30 segundos. Aquí están las declaraciones del general. Lo que se perpetuó allí fue un ataque con cilindros y drones. Esos cilindros fueron adecuados en un vehículo tipo volqueta, tenía 14 bocas de fuego. 2 hombres hicieron ese atentado, uno que conducía la volqueta. Esa es la Ruta del Sol. Ustedes saben que la Ruta del Sol tiene 4 carriles en ese punto. Fue por la autopista contraria donde se encuentra la base. Colocaron la volqueta apuntando hacia las instalaciones, activaron el temporizador y muy rápidamente, en 30 segundos prácticamente, empezaron a activarse los cilindros hacia el batallón. Salió el conductor de la volqueta, se bajó del vehículo, se subió en una motocicleta y en contravía salieron rápidamente de la zona. La afectación se da porque 2 de esos cilindros impactaron directamente en un alojamiento donde estaban los soldados. Había más o menos 50 soldados en ese sitio, estaban ya descansando después de la jornada diaria de entrenamiento, y por eso es que se nos presenta esa situación. Esos puestos avanzados estaban en la periferia, no fueron efectivos para poder detectar precisamente el ingreso de esos vehículos. El flujo vehicular ahí es intenso en esos 2 carriles, y muy rápidamente ubicaron el vehículo, lo activaron y salieron. Ese es el tema del terrorismo, así es como cobardemente el terrorismo acciona, y pues eso nos lleva a tomar medidas especiales de seguridad, porque efectivamente lo que teníamos allí no funcionó. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Pues lo primero es adquirir elementos contra drones. Allí desafortunadamente no los teníamos, no teníamos detectores ni inhibidores, porque se habían ubicado los que habíamos adquirido pues en áreas más críticas como el Cauca, Arauca, Catatumbo, sur de Bolívar, donde hemos tenido los ataques más en un volumen más alto con drones. En las últimas horas, el gobierno nacional anunció un conjunto de medidas para frenar el accionar de los grupos armados ilegales. Entre ellas está la fumigación con glifosato. A esta hora se lo preguntamos a Juan Pablo Contreras. ¿Qué detalles se conocen de esas medidas? Buenas tardes. Paula, buenas tardes. Pues mire, vuelve entonces a sonar en el país la idea de fumigar los cultivos de hoja de coca con glifosato, una promesa que el presidente Gustavo Petro durante campaña había dicho que no iba a hacer, pero que ahora, ante el incremento en el número de cultivos en todo el territorio nacional, pues es una decisión que se toma entonces. Hoy se tomó en el Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que estuvo el presidente Gustavo Petro con su ministro de Interior Armando Benedetti, con su ministro de Defensa Pedro Sánchez, pero también con toda la cúpula militar tomando acciones sobre cómo se van a combatir los grupos armados.
dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, que será una aspersión a través de drones, ya que recordemos que la aspersión aérea con avionetas o con aviones pequeños está prohibido por una sentencia de la Corte Constitucional. El ministro del Interior dijo que se priorizarán algunas zonas como por ejemplo el Cauca, territorios como el Plateado, que en este momento están bajo pues el dominio prácticamente de las disidencias de Mordisco, y fue enfático el ministro de Defensa a decir que no serán todo el territorio nacional, sino que serán esos territorios donde las disidencias o donde los grupos armados obligan a la población a que cultive hoja de coca. Escuchamos lo que dijo el ministro. De las estructuras criminales obliguen a la población civil a cultivar hoja de coca, por ejemplo, se va a fumigar ahí con droga. Tendría que ser en el Cauca, toda esa zona del Plateado, que es donde obligan a la población civil a cultivar hoja de coca, y es la zona donde más se produce o se cultiva coca del mundo. O sea, es donde más rendimiento hay por hectáreas. Esa orden ya la dio el presidente. El presidente Gustavo Petro hoy se reunió con parte de su gabinete y también con toda la cúpula militar para tomar decisiones tras esta escalada violenta de esta semana en 2 regiones del país. ¿Cuáles son esas medidas? Paula, fueron 2 conclusiones grandes que salieron del Consejo de Seguridad de esta mañana. La primera es que evidentemente hubo fallas operativas, hubo fallas militares de inteligencia también en estos 2 atentados que usted menciona. En el caso de Aguachica puntualmente, el presidente Gustavo Petro dijo que hubo una falta de guardia en la estación de la Ruta del Sol 2, que está muy cerca a donde se produjo estos enfrentamientos con los grupos armados. Y en el caso puntual de Buenos Aires, Cauca, él dijo que faltó uniformados, que hubo un despiste en el anillo 1, 2 y 3 de esta seguridad militar para defender la estación de policía. Dijo que se tomaron los correctivos y que también hubo el llamado de atención pertinente para las personas pues que en este momento están siendo pues también de alguna forma investigadas en un juicio interno pues por todas estas fallas al interior de la fuerza. Pero una segunda conclusión es que el ministro de Defensa también dijo que evidentemente el conflicto ha cambiado, las formas de ataque han cambiado y que los ataques con drones siguen siendo uno de los flagelos que sigue golpeando al país. Dijo el ministro de Defensa que si bien es cierto que el 90% de los ataques en el país se logran detener efectivamente, pues hay ciertos episodios que no se pueden detener y que son también, como lo que mencionábamos anteriormente, errores de inteligencia y pues que dejan estos resultados que vimos esta semana. El ministro de Defensa también aseguró que una de las conclusiones también fue que se iba a reforzar la seguridad, que casi que se iba a duplicar la cantidad de policías, pero también de militares en estas zonas como Cauca, norte de Santander, Cesar, donde en este momento los actos terroristas pues están cobrando la vida de uniformados del ejército y de la policía. Escuchemos lo que dijo el ministro de Defensa. Se desplegaron ya unas capacidades importantes de inteligencia aérea. En temas de operaciones se fortalece la Policía Nacional allá, se designa un brigadier general para que comande las operaciones en Valle, Cauca y Nariño. Incrementarán también el número de policías en 325 y se incrementarán como sea necesario en las estaciones de policía que tengan mayor criticidad. También se aumenta la policía, dentro de esos 325, 50 policías para Popayán y capacidades antidrón para las estaciones de policía que se espera lleguen antes del 31 de diciembre. El ministro de Defensa también fue enfático en que la ciudadanía debe colaborar, que debe también dar información sobre el paradero de criminales como Mordisco y toda su estructura criminal que pues fueron los autores de estos atentados durante esta semana en Cauca. Juan Pablo, una pregunta bien importante, y es que en lo que usted nos cuenta, pues básicamente el gobierno le va a apuntar a 3 cosas: a la tecnología antidrones, a aumentar el pie de fuerza y también a la inteligencia. Ellos ya admitieron que hubo fallas no solamente en el perímetro, sino también en la inteligencia en estos 2 ataques que ocurrieron esta semana. ¿Qué dijeron que van a hacer a partir de ese momento para mitigar otros ataques?
Sí, Paula, el ministro de Defensa fue enfático también en el llamado que hizo a sus uniformados, les dijo que esto también es un deber de todos, dijo que estos errores no se pueden volver a cometer y envió un mensaje también contundente a las Fuerzas Armadas, dijo que los operativos continuarán, que todas las labores que en este momento se están haciendo continuarán, dijo que los bombardeos que pues han sido también muy cuestionados a lo largo de este año continuarán, siguiendo todos los principios del derecho internacional humanitario, pero que la fuerza pública, el ministro de Defensa y el gobierno nacional no van a bajar la guardia ante las acciones de estos grupos armados, Paula, especialmente el ELN, pues que fue el responsable de este atentado en Aguachica, Cesar.